Buenos días, queridos alumnos de sexto año básico del Colegio Marcelino Champañat. Habla la profesora Leticia Faúndez y vamos a iniciar, ¿no es cierto?, la segunda clase de Historia y Geografía de esta segunda fase, ¿no es cierto?, que comenzamos el mes de agosto y ya comenzamos la clase anterior, la primera clase, ¿no es cierto?, que tenía relación con el fin de la patria, o sea, perdón, del periodo de la patria nueva, ¿cierto? Y todos los hitos, ¿no es cierto?, con respecto a estos grandes patriotas que hicieron posible la independencia de nuestro país, ¿no es cierto? Una vez que hayas terminado, ¿cierto?, de escuchar este audio, este video, y veas los videos que presento más adelante, es importante que envíes, ¿no es cierto?, las respuestas de las tareas al correo mfaundes@cmch.maristas.cl, ¿cierto?, para poder yo registrar, ¿no es cierto?, tu tarea y poderla revisar y enviarte la retroalimentación. Bueno, vamos a iniciar esta clase, ¿no es cierto?, anotando en tu cuaderno la fecha, el objetivo y el título, ¿no es cierto?, de esta clase, y que tiene, hoy día lo que vamos a trabajar es qué sucede después de la abdicación de Bernardo O'Higgins y el proceso de organización política de nuestro país, cómo se inicia, quién estuvo en el poder, ¿no es cierto?, cómo se organiza después de haber vencido a los españoles, ¿cierto?, y ya no es la independencia, sino que es la construcción del nuevo país, ¿cierto? Entonces, ¿qué procesos hay? ¿Quiénes lo hacen? ¿Y cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, este periodo es lo que vamos a conocer hoy día. El objetivo de esta clase es explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, ¿ya? Y el título de esta clase, para que la registres en tu cuaderno, se llama Proceso de Organización de la República, ¿no es cierto? Ahí puedes ver tú en la imagen en la cual aparecen, ¿no es cierto?, los políticos, los primeros políticos de nuestro país, algunos sacerdotes, eh, algunos civiles, ¿no es cierto?, que están vestidos de traje, otros que son militares. Habían diferentes bandos, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué quería cada bando? ¿Qué quería, ¿no es cierto?, cada partido político de nuestro país? ¿Cómo se iba a formar? ¿Entre quiénes, ¿no es cierto?, íbamos a imitar en esta nueva fase de formar nuestro país? El primer periodo se llama periodo de ensayos constitucionales, ¿ya? Que dice que luego de la renuncia de O'Higgins comenzó un periodo llamado ensayos constitucionales y que dura del año 1823 al año 1830 y se caracterizó por el desafío de organizar esta nueva y naciente república. En este periodo surgieron diversos grupos políticos con ideas sobre cómo crear un nuevo orden republicano, ¿no es cierto? Sabemos que la república, como lo vimos anteriormente, es un Estado, ¿no es cierto?, en el cual rige la democracia y hay un orden político. La oposición de ideas a un acuerdo, porque todos querían dar sus ideas, era como un curso donde todos quieren opinar y plantear que lo suyo es lo correcto, ¿no es cierto? Lo que tuvo como consecuencia la creación de varias constituciones. Sabemos que la constitución es la carta magna, ¿no es cierto?, que rige todas las leyes de un país. Y aquí se forma la primera constitución, no la primera, porque la primera eh, la hacen los hermanos Carreras, pero ¿qué dice esta constitución? ¿Ya? Y hay una inestabilidad de poder, ¿no es cierto? Y terminó con el triunfo conservador, finalmente, en una guerra civil del año 1829 al año 1830. Aquí aparece, ¿no es cierto?, un cuadro en el cual están los tres tipos de constituciones que se formaron. La primera es la constitución moralista, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la moralidad, ¿no es cierto?, lo que es correcto y lo que no es correcto, en el año 1823. Luego, en el año 1826, se impone una ley que se llama Leyes Federales, y luego, en 1828, la Constitución Liberal. Son ensayos porque se practicaron diferentes tipos de constituciones en la cual era como una prueba para ver cuál era factible, ¿no es cierto?, la que iba a regir nuestro país. Entonces hubieron muchos aciertos y muchos errores también. Por lo tanto, era como un ensayo a lo que iba a ser previamente la gran constitución, ¿no es cierto?, que la hace Diego Portales y que duró 100 años. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Y todos estos tres tipos de ensayos de constitución fueron inaplicables, perdón. Ya. Aquí podemos ver en esta imagen, ¿no es cierto?, cómo estaba dividido nuestro país, perdón, cómo estaban dividido el poder político, cómo estaba organizado.
Aparece ahí de color, de los números de color naranjo y de color celeste, ¿cierto? En el número 1 están los pipiolos. ¿Quiénes son los pipiolos? Buscaban limitar el poder del presidente. Acuérdense que anteriormente Bernardo Higgins tenía mucho poder como mandatario, como director supremo. Y ese mismo poder hizo que fuera mucho más ambicioso. Por lo tanto, lo que querían los pipiolos es que el presidente tuviera sus funciones solamente eso. Y el tiempo también, ojo, en que podía ejercer. Buscaban limitar el poder del presidente, defendían la autonomía de las provincias y planteaban la separación del Estado y la Iglesia. Acuérdense que eh, lo que había planteado Bernardo Higgins era que la única religión iba a ser la católica. Y estaban en el mismo nivel. Por lo tanto, lo que querían los pipiolos era que la Iglesia se apartara del Estado y dejara gobernar a los civiles, no a los católicos. ¿Ya? Y estaban los federalistas, que eran intelectuales y profesionales, abogados, hombres, todos hombres, que proponían la autonomía de las provincias siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, es decir, que cada provincia, ¿no es cierto?, tuviera el poder. Ellos querían que cada, ¿no es cierto?, cada provincia tuviera como fuera autónomo en cuanto a su poder, ¿cierto? Tuviera una persona a la cabeza y varios gobernadores, ¿no es cierto?, eran mandados por el presidente en este caso. Al otro lado, ¿no es cierto?, tenemos al número 3 a los pelucones. Pelucones se les llama por la peluca que usaban. Si ustedes se fijan ahí, aparecen con pelito blanco, ¿no es cierto? Ellos imitaban, ¿no es cierto?, a estos políticos europeos que usaban esos peluquines y por eso le decían pelucones, por la peluca que tenían en sus cabezas. Buscaban mantener el orden social existente, creían que el presidente debía tener mucho poder y defendían la unión de la iglesia y el Estado. Ellos querían lo contrario a los pipiolos. Los pipiolos querían que el poder, ¿no es cierto?, se separara entre Estado e iglesia, que se separaran. En cambio, los pelucones, que eran más conservadores, querían que esta unión fuera, ¿no es cierto?, poco menos que perpetua y la iglesia rigiera, ¿no es cierto?, que estuviera inmersa en la Constitución. El número 4 están los estanqueros, que eran grandes comerciantes que tenían mucho dinero y que defendían la idea de un Estado fuerte que les permitiera hacer negocios. Para ellos les daba lo mismo las cosas sociales, sino que fuera que garantizaran esto, que ellos siguieran ganando dinero. Luego estaban los higienistas, que eran militares, que deseaban el regreso de O'Higgins y creían que el gobierno debería liderarlo un hombre fuerte. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, a los o'higginistas, que ellos querían que, que Higgins volviera, pero Higgins ya había abdicado, ¿cierto? Y se había autoexiliado en Perú. Luego de este segundo periodo está el periodo conservador, que son ideas y medidas, perdón, periodo conservador. Vamos a ver qué ideas surgen en este periodo, qué medidas se adoptan y cuáles son sus características. Tras la batalla del Ircay, que se puso fin a la guerra civil en el año 1829 y el año 1830, los conservadores llegaron al poder, porque los ensayos anteriores no funcionaron. Entonces finalmente los conservadores, que eran los pelucones, ¿no es cierto?, y los higienistas, se quedaron en el poder e instalaron un orden político acorde a sus ideas, un gobierno fuerte y autoritario. Gobiernos conservadores crearon un sistema político fundado en el respeto y la autoridad, y la idea del orden era buscar, ¿no es cierto?, qué medidas podían ellos fortalecieron el rol del presidente sobre el Congreso y plasmaron en ese sistema la Constitución de 1833. ¿Ya? Aquí vamos a ver de qué se trata esta Constitución. Este periodo, que duró prácticamente unos 30 años, ¿ya?, surgió con cuatro grandes nombres, perdón. Aquí hay que integrar a don Diego Portales, ¿ya? Tres gobiernos conservadores, y en la cual en el año 1833 un señor llamado Diego Portales crea una constitución, ya muy importante, ya, y que esa constitución va a durar 100 años, ¿no es cierto?, aproximadamente, y que se hace una nueva constitución. El primer
gobierno del periodo conservador es José Joaquín Prieto en el año 1831 al año 1841. ¿Y qué hace don José Joaquín Prieto como primer presidente del periodo conservador? Hace que las ideas que tenía Diego Portales, que era un abogado, ¿no es cierto?, con la ayuda de don Diego Portales, ¿no es cierto?, crean la Constitución. Y hace que las ideas de Diego Portales tengan un rol central en su gobierno, ¿ya? Y dirige varios gobiernos, como de Educación, ¿no es cierto?, y Ministro del Interior. Se promulgó la Constitución de 1833, ¿ya? Se inicia la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Perú y Bolivia, ¿no es cierto?, tenían el poder de las regiones de Arica y Antofagasta, que no eran chilenas. Entonces aquí se forma un triángulo, ¿no es cierto?, entre Chile, Perú y Bolivia, por el poder de estas regiones y los significados, los recursos naturales de estas regiones. Por lo tanto, aquí se inicia, ¿no es cierto?, Perú y Bolivia se unen contra Chile, ¿ya? Entonces se inicia esta primera guerra que es defensiva, ¿cierto?, de Chile, y porque ellos atacan para quedarse con estas regiones. Posteriormente vamos a ver lo que sucede en la guerra del Pacífico más adelante, que tiene que ver con podríamos decir, estos límites que ¿no es cierto?, que han sido tan cuestionados y tan deseados por Perú y por Bolivia, ¿ya? Se creó el Ministerio de Justicia, de Culto e Instrucción Pública. Se fundó la Escuela de Medicina y se fundó la Sociedad Nacional de Agricultura. Todo esto ocurrió en el gobierno de José Joaquín Prieto. Luego eh, toma el poder, el mando, el señor Manuel Bulnes en el año 1841 al año 1851 y se toma posesión de Magallanes, que era parte de Argentina. ¿Ya? Se inicia la colonización de Yanquihue y Valdivia por extender, ¿no es cierto?, las regiones de Chile. Recuerden que nuestro país se está formando, no estaba organizado como ustedes lo conocen actualmente. Por lo tanto, tomó mucho tiempo organizarlo. Y además que recordemos que habían los pueblos originarios, los pueblos indígenas, se oponían, ¿no es cierto?, a la formación de Chile porque ellos ocuparon sus tierras, por lo tanto ellos defendían lo suyo. Se creó la Quinta Normal, este gran parque, museo, ¿no es cierto? Se fundó la Escuela Normal y de preceptores que formaba profesores. Se fundó la Escuela de Arte y Oficios. Esto ocurrió en el periodo conservador a cargo, ¿no es cierto?, de ser mandatario Manuel Bulnes. Manuel Montt, en el año 1851 y 1861, promulga, ¿no es cierto?, la creación del ferrocarril entre Valparaíso, Quillota, Santiago y Rancagua. Miren qué importante. Promulgación del Código Civil, que son las leyes, ¿no es cierto?, que rigen nuestro país. Se dictó la ley de instrucción primaria, se instaló el sistema de telégrafo eléctrico para, ¿no es cierto?, habilitar así la comunicación y se promulgó la ley de sociedades anónimas y de bancos. Chiquillos, es importante que ustedes puedan ver un video, ya que va a facilitar bastante, ¿no es cierto?, la comprensión, ¿no es cierto?, a través de imágenes y a través de una mirada más lúdica, ¿cierto?, del programa Algo Habrán Hecho, capítulo 5, ¿ya? Ahí está la dirección para que lo pueden buscar en internet y ver este video que es muy importante de la mirada que da, ¿no es cierto?, a esta explicación sobre nuestro país. ¿Qué es lo que dice esta Constitución de 1833 que es tan importante y que existió durante 100 años? Estuvo vigente durante un poco menos de un siglo, permitiendo instaurar el orden y la estabilidad del país. Se caracterizó por establecer un gobierno fuerte e impersonal, con predominio de la figura presidencial, quien tenía la facultad de nombrar y de destituir a los ministros de Estado. Estos también podían ser removidos de su cargo por acusación constitucional del Congreso. Limitó el territorio y reconoce el principio de soberanía nacional, ya que lo delimita. Dice, ¿cuáles son nuestras fronteras? A través de acuerdos, ¿no es cierto?, después de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y delimita que Chile, ¿no es cierto?, llega hasta tal lugar, y lo escribe, ¿no es cierto?, en esta Constitución, y se firma. Calificó al gobierno como popular, representativo, y a la República como única e indivisible. Mantuvo a la religión católica, apostólica y romana como oficial, y también la división del Congreso en dos cámaras, de diputados y senadores. El presidente podía ser elegido por votación indirecta por 5 años y ser reelecto para el periodo siguiente, o sea, podía estar 10 años.
Su función era administrar el Estado y era el jefe supremo de la nación. Las normas relativas a la administración de la justicia eran breves y su aplicación se confiaba, ¿cierto?, a la persona que legislaba. Entonces, esta Constitución fue muy buena porque le dio estabilidad a nuestro país, ¿no es cierto? Y confiabilidad, ¿no es cierto?, al país que se estaba formando. Entonces, chiquillos, aquí tenemos un resumen más o menos de lo que hemos estado conversando. Y aquí debemos aclarar que ocurren varios periodos, ¿no es cierto? El primer periodo, que es del año 1823 al año 1831, 33, ¿no es cierto? 31, perdón, ocurren tres tipos de constituciones y que son eran inaplicables, como dice ahí, porque eran como ensayos, eran como para ver si funcionaban o no, ¿cierto? Y luego los liberales pierden el poder y lo toman los conservadores, ¿ya? Hay una guerra civil en 1829 y esta guerra civil termina en la batalla de Lircay en 1830 con el triunfo de los conservadores y que marca el inicio, ¿no es cierto?, de esta nueva constitución de 1833 a cargo de estos tres presidentes que vimos hoy día. No se olviden, niños, de ver el video, algo habrán hecho, ¿no es cierto?, y ahí aparece de forma más lúdica, ¿no es cierto?, con imágenes y, y dramatizada, ¿no es cierto?, estos periodos de la historia. Perdón, recuerden responder las siguientes preguntas como ticket de salida. ¿Qué te parece que la Constitución de 1833 no les dio derecho a votar a las mujeres? ¿Por qué crees tú que la igualdad de derechos es importante? ¿Qué pasa en este periodo de la historia en que a la mujer no se la toma en cuenta? Y si tú puedes ver las imágenes, no hay ninguna mujer en la política. ¿Por qué es importante que haya igualdad? Luego dice, reconociendo que la Constitución de 1833 duró casi 100 años, destaca tres artículos, tres elementos que a ustedes les llamó la atención y consideran que es importante. Los anotan y me dicen por qué y cómo estos son aplicables. O sea, por ejemplo, lo del ferrocarril, por ejemplo, bueno, eso del presidente. Pero cojan tres elementos que fueron importantes para el desarrollo de la vida social y cotidiana en Chile, ¿ya? Por ejemplo, la formación de la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Actualmente existe? Sí. Entonces, ¿por qué es importante que desde ese periodo se haya iniciado? ¿No es cierto? Ese es un ejemplo. Y van a buscar dos biografías bien breves, cortitas, noten, ¿no es cierto?, la importancia que tuvieron estos personajes en el desarrollo de la política en Chile, que es don Diego Portales y Mariano Egaña. ¿Ya? Entonces, estas tres respuestas importantes ustedes me las envían a mi correo, que es mfaundes@cmch.maristas.cl, y recuerden, ¿no es cierto?, consultar su texto escolar de la página 72 a la página 76. Eso es, pues, chicos, cualquier duda me escriben a mi correo. Que tengan buen día.